¿tú qué crees que viene primero? O sea, por ejemplo, podemos meter primero ideología, pero ¿de dónde viene la ideología? ¿Viene mismo de de las ideas o viene de lo material? ¿Tú a qué más te inclinas? En cuestión al idealismo y a lo material, ¿no? Estás diciendo. Sí, Yo creo, eh, bueno, y obviamente estoy hablando desde un creo, ¿no? No desde una propuesta sí, sí, sí. verdaderamente estructurada. Ajá, Pues bueno, pensé justamente que ibas a hacer la pregunta de si venía del lenguaje, algo así, entonces también ya lo iba relacionando por ahí. Creo ajá. que viene, pues es complementario, ¿no? No creo que sean mutuamente excluyentes, tanto la parte material como la ideológica, pero la postura de Gustavo Bueno, por ejemplo, filósofo que va desarrollando el materialismo dialéctico, en donde habla de que en un primer momento nos topamos con nuestras condiciones materiales y más adelante desarrollamos un discurso en esta cuestión dialéctica, Sí, creo que acierta bastante, porque hacer una especie de idealismo sin tomar en cuenta la realidad empírica, la experiencia como tal, sí, no de uno, sino de la comunidad, recuperando términos de Max Weber, ¿no? Individuo en sociedad, hacerlo excluyendo eso, pues es muy complicado, además que creo que es cerrado, porque estaríamos cayendo en un afán de universalizar cosas que ni se aplican universalmente ni se aplican a un grupo determinado. ujú, Entonces hay que mirar primeramente, creo yo, la cuestión material sin tampoco reducirlo, caer en un reduccionismo materialista, de decir que el idealismo es pura basura, que es lo que muchos han dicho. La verdad sí, es sí, que sí. creo que no, porque el ser humano en su capacidad creativa que lo caracteriza por sobre otras especies, pues tiende a hacer narrativas y creo que sin esas narrativas del ser humano, pues bueno, perdería mucho de lo que hoy tiene, ¿no? Que es esta cuestión motivacional, quizás de el propósito, que si bien no es necesario en una vida, muchas veces se Ajá. plantea gracias a la propia narrativa, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero, o sea, mire, yo lo que creo que sí estoy de acuerdo contigo en que son, o sea, sí se necesita uno del otro porque, o sea, yo soy más de que las condiciones materiales moldean nuestra narrativa. Y se me hacía muy interesante, lo voy a relacionar con una película que vi hace poco, que se llama Shutter Island, no sé si la has visto, y, o sea, No, es de Leonardo me DiCaprio, suena, me suena. Sí, sí. muy, muy buena película. Pero básicamente hay una escena donde el personaje principal de Leonardo DiCaprio se pierde en la jungla de la isla, por así decirlo. Y lo van a buscar, y entonces lo va a buscar un policía. Y ese policía lo estaba como que tratando de tentar a que fuera violento. Y lo que le dice es que, lo que le decía es que nosotros, los humanos, somos malos por naturaleza. Si estuviéramos en las condiciones adecuadas, cito, si estuviéramos en las condiciones adecuadas y no tuviéramos comida, te comerías mi brazo sin pensarlo. Y ahí es cuando pensé, o sea, porque ya incluso ya había leído cosas de materialismo y pues ya había tratado de sacar algunas conclusiones. Pero esto creo que se me hizo, o sea, como una confirmación que creo que pues no me puedo cerrar, pero, o sea, se me hizo muy interesante el hecho de que, ok, él mismo lo dijo, las mismas condiciones nos orillan a hacer cosas y nos orillan a tener cierto tipo de pensamiento. Y aquí yo creo que, o sea, más que nada las condiciones materiales sí influyen mucho en lo que es el significante. Algo que escuché se me hizo muy interesante. Algo que escuché fue el del ejemplo de un león. ¿Sabes? Por ejemplo, yo ahorita por ejemplo, digo la palabra león, sabemos el significado, pero pues el significante que tenemos esta imagen del león ideal en nuestra cabeza. Decía Descartes que era el objeto puramente racional. Entonces, la manera en que nos relacionamos con el objeto puramente racional, o sea, podría decirse significante, es la manera en que nosotros pues ya sabes que desde el significante salen diferentes significados. Sí, El problema es que ahorita, como ya habíamos mencionado antes, creo que estamos en un sin rumbo, que no sabemos a dónde nos dirigimos, y por ejemplo, ahorita el león, por ejemplo, le podrías preguntar a un niño de 6 años, que incluso le pregunté a mi hermanito hace unas horas, oye, ¿tú qué te imaginas? O sea, cuando te dicen león. No, pues es
de los videojuegos, porque juega videojuegos. Y yo como que, qué interesante. Entonces, o sea, bueno, más que nada que ahorita estamos en un contexto donde estamos encerrados, etcétera. Pero el hecho de que él tenga esa imagen del león ideal en su cabeza hace que los significados puedan variar, o sea, puede haber significados de todo tipo. Y creo que eso es lo que nos está llevando a un, pues, no me atrevería a hacer distopia, pero, o sea, no tenemos rumbo. Y a mí me da mucho miedo eso. No sé qué piensas tú. ¿Qué piensas de eso? Pues en primer momento creo que también, siguiendo por esta línea de Ferdinand de Saussure, ¿no? Con lo del significado, significante, obviamente creo que me fue inevitable pensar, pues obviamente la distinción platónica ideal y sobre Ajá. todo esta misma cuestión del noúmeno y el fenómeno, ¿no? Cómo interpretamos esto. Y creo que también podríamos atribuirlo a esta cuestión terminológica, lingüística de los términos equívocos, análogos, unívocos, ¿no? Como no. Entiendo un ejemplo que a mí me decían mucho era el del gato, ¿no? Si, al menos aquí en México, creo, Monterrey, cuando decimos, es que si es un contexto automovilístico y te pido que me pases el gato, pues estoy pidiendo una herramienta, ¿no? Y todos lo entendemos de esta forma, aun y cuando el concepto se aplique de la misma forma en otro contexto, que es si estoy en tu casa y te digo, oye, ¿y el gato? Pues lo más Ujú. probable es que no vayas al carro por la herramienta, sino que digas, bueno, aquí tengo el gato o yo no tengo Rarísimo. gatos. Sí, entonces la equivocidad de los términos, ¿no? O a veces lo que es análogo. Recordando también, por ejemplo, a Tomás de Aquino en la época medieval con su propia distinción de qué es la verdad. Él decía que la verdad es la adecuación entre el intelecto y la cosa, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una taza. Entonces, si te digo, oye, ¿has visto una taza negra? Pues ya te imaginaste en un primer momento, en tu intelecto tienes la taza negra, ¿no? Y como la acabas de ver esta taza, la acabas de ver, pues es verdad, esta taza es verdadera. Entonces también ahí ya tenemos cierta distinción en los conceptos, la propia experiencia que tenemos a la hora de matizar ciertos conceptos y cómo nuestras condiciones sí influencian para nuestro propio entendimiento de los mismos. Porque si lo dejamos una cuestión meramente ideal, pues te digo, creo que fracasa. Y si lo dejamos una cuestión meramente materialista, pues nunca va a haber convenios, porque al final mi experiencia de la taza no va a ser la misma que la tuya, pero tenemos que llegar a ciertas convenciones. Y sobre lo que decías de que vamos como sin rumbo, en cuestión yo lo entiendo como sociedad, ¿no? Como seres humanos, Sí, vamos sin sí, rumbo. total. Pues vamos, creo que al final de cuentas nunca hemos tenido un rumbo como tal, es lo que yo diría, yo pensaría, por cómo he visto la historia. Creo que al final de cuentas el ser humano va respondiendo, ¿no? Siguiendo mucho a Darwin, somos seres adaptativos, Ajá. simplemente vemos lo que sucede en el entorno y respondemos a ello. Y nosotros como humanos, racionales, creativos, tratamos de proponer algo nuevo, novedoso, y vamos, creo que al final un rumbo como tal no hemos tenido y no me preocuparía del todo. Lo que sí me preocuparía es la erosión del otro, ¿no? La pérdida de la significación humana, porque al final de cuentas, hace rato mencionabas el individuo. Sabemos que desde un punto de vista sociológico, pues habría muchos argumentos tanto a favor y en contra de si hay o no hay individuos. A mí me gusta mucho esto de Weber, ¿no? El individuo que se planta en sociedad, o sea, sabernos yos dentro de una comunidad de otros que también son yos, también usando un revoltijo de palabras, ¿no? Pero creo que lo que me preocuparía mucho, siguiendo a Byung-Chul Han, es que hoy estamos en un narcisismo cañón, ¿no? O sea, es un narcisismo donde solo importa lo que yo pienso, mi consumo, y tú como otro ni siquiera eres para mí una persona, eres un objeto de consumo. Entonces ahí es Ajá. donde creo que el rumbo de la humanidad, no de la sociedad como tal, pues está volviendo muy cosificante, muy objetivizado en esa cuestión. Y pues hace falta volver a reconocernos como seres humanos, ¿no? Volver a ese imperativo categórico no moralista, sino de decir el ser humano es fin en sí mismo, no es un medio. Porque hoy en día prácticamente pues todo es medio, ¿no? Y el fin único es lo que yo quiera y lo que yo consuma. Así que todo lo demás sirve en función de mí. Y ahí es donde creo que habría que matizar un poco los conceptos, ¿no? No sé cómo lo veas tú. O sea, sí, se me hace